Qué gusto saludarlos una vez más a través de nuestra programación especial. Tú eres nuestro invitado especial. Gracias por participar y acompañarnos. Está siendo una semana muy bendecida junto a los mensajes del pastor Joel Flores, a nuestros espacios de alabanza y de adoración. Y este es el momento en el que unimos nuestros corazones y nuestras voces para alabar y adorar el nombre de nuestro Dios. Queremos invitarte a poder elevar tu voz con nosotros en este momento de adoración, porque Dios bueno es. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es para mí. Cristo es real, Cristo es real, Cristo es real para mí. Él volverá, Él volverá, Él volverá, volverá para mí. Dios es tan bueno. Cristo es real. Y nuestra mayor esperanza es que Él volverá. Hay una cita marcada con Él. La invitación está hecha. Solo falta tu confirmación. Y todos estamos invitados para formar parte de aquel reino eterno que Dios ha prometido a todos aquellos que le aman. Bienvenido. Me alegra poder saludarte a ti que estás allí en casa. Tú que estás sintonizando el programa por Radio Nuevo Tiempo. Tú que estás viendo este programa por la TV. Tú que estás allí en un hospital. Tú que estás conduciendo tu taxi y estás sintonizando el programa. Y tú que estás pasando por una crisis, por un momento difícil en la vida. Estoy hablando para ti que perdiste un hijo, una hija. Y claro que es tan doloroso que no puedes superar esta situación. Mas hoy llegaste al lugar correcto. Y el lugar correcto es cuando invitamos a Dios a nuestra vida, a nuestra casa. Y llegaste al lugar correcto porque hoy estamos aquí para fortalecer nuestro corazón de esperanza, para poder tener un encuentro de vida con Cristo porque Él es vida. También quiero saludarte, tú que estás allí en un grupo pequeño, tú que estás allí en una iglesia tomando todas las medidas necesarias, en un centro al cual fuiste invitado, y me alegra de verdad poder abrazarte desde este lugar, decirte bienvenido y estamos listos para poder abrir la palabra de Dios. Estamos listos para poder encontrar esperanza. Pero antes, yo quiero ofrecerte aquí un material valiosísimo. Y este material es totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es solicitarlo en este momento. No importa el país donde tú estés, te va a llegar de forma física o digital. Y tú puedes solicitarlo a nuestro número de WhatsApp, que es el +591-722-37-330. ¿Correcto? Entonces, ¿ya notaste ese número? Envíanos un mensaje diciendo, yo quiero estudiar la Biblia, yo quiero conocer de Jesús, yo necesito de Dios en mi vida. Muy bien, y mientras tú estás escribiendo ese mensaje para poder solicitar ese curso bíblico, yo estoy aquí con Biblia en mano. Y estoy aquí listo para poder, una vez más, meditar, reflexionar en esa última semana de Jesús
antes de ir a la cruz. Pero antes de poder abrir la Biblia y leer la Biblia, vamos a abrir nuestro corazón. Y lo vamos a hacer a través de una oración, porque es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. ¿Estás listo? Vamos a orar. Querido Dios, hay tantas personas en este momento participando de este programa. Gracias porque a través de la tecnología nos permites llegar a cada casa, a cada corazón. Hogares felices, hogares tristes. Personas felices como personas destruidas. Personas que están pasando por frustración, soledad, crisis, divorcio. Personas que están pasando por el mejor momento de la vida o por el peor momento de la vida. Mas cada vez que abrimos tu palabra encontramos esperanza, encontramos salvación. Y por favor queremos que Jesucristo hoy pueda ser exaltado y que nuestras mayores necesidades puedan ser satisfechas por ti. Que nuestro corazón vacío hoy pueda estar lleno de esperanza. Que hoy podamos ser abrazados por ti, consolados por tus promesas. Que hoy podamos, al abrir tu palabra, encontrar el remedio que nuestro corazón necesita. Más allá de una medicina para curar nuestra enfermedad física, necesitamos del mayor remedio para curar un corazón vacío. Y eso es lo que tú nos provees. Queremos hoy ser llenos de esperanza, de tu palabra, de tu bondad, de tu amor. Queremos comprender tu amor. Y aunque no lo entendamos en su totalidad, permítenos por lo menos ver algunos vislumbres de ese amor. Y que podamos caer a tus pies agradecidos por todo lo que has hecho con tanto amor. Hoy no queremos ser indiferentes. Hoy queremos entregar nuestra vida y que tu Santo Espíritu pueda tocar el corazón más insensible, el corazón más incrédulo, el corazón que está lleno de dudas y que hoy podamos ser convencidos por tu palabra, que hoy podamos ser restaurados en ti, que hoy podamos ser curados completamente. Por eso abrimos tu palabra, porque sabemos de que tú vas a hablar en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te ama. Esta frase tú la has escuchado cientos de veces en tu vida. Dios te ama, Dios te ama. Y tú piensas que es una frase que todo predicador se lo aprende para decir. Pero hoy quiero que juntos podamos comprender de qué manera Dios nos ama. Dios te ama. Y yo quiero que tú lo creas. Y te lo voy a repetir muchas veces hoy. Dios te ama. Tú eres un tesoro para Él. Para el mundo tú puedes ser una persona con no mucho valor. Tú no puedes tener muchas comodidades, no muchas riquezas, títulos, educación, cargos, funciones. Pero Dios te ama. Porque Dios no te mira como los otros te miran. Y Dios te ama ni siquiera por lo que haces. Te ama por lo que eres, porque tú eres su hijo y Él dio su vida por ti. Te ama aunque hayas caído, aunque hayas fracasado, aunque hayas hecho las cosas más terribles en la vida, Él te ama. Y aun cuando no comprendas su amor, aun cuando no entiendas en totalidad, hoy quiero que me acompañes para que juntos podamos ver un poquito de ese amor. Sin embargo, también quiero decirte que así como Dios te ama, Él sufre con tu indiferencia. Él sufre con tu ingratitud. Él sufre con tu incredulidad. Jesús sufre. Jesús llora. ¿Y sabes cuánto dolor hay en el corazón de Dios? Al ver que cada día están miles de personas muriendo sin esperanza. Miles de personas que dejan pasar oportunidades valiosas en su vida de salvación. Y siempre estuvieron postergando. Después, el próximo año, y la muerte les sorprendió. Yo quiero hablar para una familia triste que perdió el padre, la madre, perdió un hijo, perdió una hija. Hay tanto dolor en tu vida, mas hoy quiero que tu corazón se llene de esperanza y quiero que sepas que mientras estás hoy vivo puedas tener el mejor seguro de tu vida y el mejor seguro es que tu vida esté en las manos de Dios. Mas quiero que puedas entender el amor de Jesús.
hace algún tiempo, Dios me dio el privilegio de poder viajar para Israel. Recorrí muchos lugares, pero hay un lugar donde cuando yo entré, yo sentí un escalofrío y sentí una tristeza y un dolor dentro de mí. ¿Sabes cuál fue ese lugar? El Getsemaní. Hoy es un lugar muy visitado por todo el mundo cristiano. En el tiempo de Jesús era apenas un jardín. El Getsemaní está en la ladera del Monte de los Olivos. Jesús acostumbraba siempre ir a ese monte para orar. Siempre. Pero su lugar preferido de oración era el Getsemaní. ¿Tú sabes qué significa Getsemaní? Getsemaní significa lagar de aceite. Pero un día Jesús lo convirtió en un lugar de sangre. Porque allí pasó la mayor agonía de su vida antes de ir a la cruz. Yo recorrí aquel jardín cercado. Me paré a mirar frente a aquellas olivas, que allí los cuidadores dicen que son olivas milenarias, porque aquellos árboles plantados que hasta hoy se conserva, se dice que tienen más de 2000 años. Y mientras estaba allí en ese cerco mirando aquellas olivas, yo imaginé a mi Salvador, a mi Jesús, arrodillado en uno de esos árboles, de aquellos grandes y gruesos troncos, arrodillado viviendo la mayor agonía de su vida porque sentía el mayor peso del mundo, del pecado sobre sus hombros. Es un jardín muy grande, pero ese fue el lugar, el escenario donde se determinó nuestra salvación. Fue el lugar donde Jesús fue tentado a desistir. Fue el lugar donde mi Jesús oró, un lugar donde Jesús luchó y un lugar donde Jesús tuvo la victoria. Y esa victoria es la que tú y yo tenemos. No debes olvidar que cuando Jesús vino a nacer, vino como ser humano. Y como ser humano se cansó. Él tomó nuestra naturaleza, la forma humana, luchó, pasó por momentos angustiantes, pasó por momentos tristes, pero la mayor agonía de su vida lo pasó allí en el Getsemaní. Allí Jesús agonizó antes de ir a la cruz. Y cuando Él sintió el mayor peso, porque Él sabía todo lo que sucedería en ese fin de semana, Jesús se angustió mucho. Y también experimentó el temor que los seres humanos tenemos cuando nos enfrentamos a la muerte. Más allí que el Getsemaní, Jesús me enseñó cómo tú puedes tener la victoria en tus mayores luchas, en tus mayores crisis, en tus mayores fracasos, en tus mayores derrotas. Cuando creas que llegaste al punto final, cuando ya no veas salida en el túnel de la vida, cuando la oscuridad rodee tu corazón, cuando piensas que no tienes fuerza para continuar, Jesús me enseñó cómo vencer. Mateo capítulo 26, versículo 26 dice: Jesús llegó con ellos o llevó a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: quedaos aquí mientras voy a orar. Y tomó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, y él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Por favor, quedaos aquí y orad conmigo. Primera cosa que Jesús me enseña. Sabes que tener amigos en la vida es un tesoro. Tú puedes tener muchos conocidos en la vida, pero amigos se cuentan solo con los dedos de la mano, ¿verdad? Uno no puede tener muchos amigos porque no existen muchos amigos.
Existen personas que a veces se acercan a ti solo por conveniencia, como lo hacían con Jesús, solo por un milagro y se iban. Otros solamente por curiosidad y se iban. Otros apenas eran seguidores distantes de Jesús. Jesús tenía discípulos, pero de los discípulos tenía 3, que eran Pedro, Juan y Santiago. Esos 3 amigos de Jesús formaban parte del círculo íntimo de Jesús y ellos presenciaron cosas que ninguno de los otros vio. Por ejemplo, cuando resucitó a la hija de Jairo, solamente estaban Pedro, Juan y Santiago. Cuando Jesús se transfiguró, estaba Pedro, Juan y Santiago. Y cuando los discípulos estaban en Getsemaní, quien le dice Jesús para que le acompañen a orar es Pedro, Juan y Santiago. Qué bendición es tener amigos, amigos en quien puedes confiar en los momentos más tristes y dolorosos de la vida. Aquellos que pueden abrazarte, que pueden estar a tu lado, que puedan estar contigo. Solo que hay un problema. Los amigos fallan. Estos 3 en los cuales Jesús tanto confiaba, fallaron. Porque en lugar de acompañar a Jesús en oración, ellos se pusieron a dormir. Y cuando Jesús regresa, le pregunta a Pedro y le dice: ¿acaso no han podido conmigo velar apenas 1 hora? Es que sus ojos estaban cargados de sueño. Jesús los llevó a orar, pero ellos se pusieron a dormir. Y en el nombre de Dios te digo, las mayores victorias de la vida tienen su base en la oración. Y los mayores fracasos de la vida es porque el ser humano descuida la oración. Satanás tiene un solo propósito en la vida. A Satanás no le incomoda mucho que tú vayas a una iglesia. No le incomoda mucho que tú seas un cristiano nominal. Mientras tú no tengas relación con la palabra de Dios, mientras no dediques tiempo a la lectura de la Biblia, mientras no dediques tiempo a la oración, Satanás dice: este sigue siendo mío. Porque Satanás, para hacerte caer y fracasar, primero tiene que alejarte de Jesús. Y el ser humano se aleja de Jesús cuando deja de orar. Nadie da la espalda a Jesús por un problema. El ser humano da la espalda a Jesús porque dejó de orar, porque cuando dejas de orar pierdes fortaleza. Y el diablo está interesado en que tú llenes tu agenda de actividades para que no tengas tiempo para orar. Porque cuando no puedes orar, tú eres frágil, te quiebras, cedes, caes. No tienes victoria. Eso es lo que hace Satanás. Hay muchas personas que dicen: pastor, por favor, ore por mí porque yo me siento débil. Yo le digo: si tú te sientes débil, tú tienes que orar, porque la oración es la fortaleza de la vida. Yo puedo acompañarte en oración, pero cuando tú te sientas débil, fracasado, arruinado, desanimado, ora. Tanto le asusta a Satanás cuando escucha el sonido de tus rodillas hacia el suelo. El ejército de Satanás tiembla. Y aquí Pedro comienza a dormir en lugar de orar. No solo él, también los otros. Y luego vamos a ver cuál fue la consecuencia de esto. Los amigos fallaron. Yo quiero imaginar cómo sucedió aquel día cuando Jesús fue. Como era fiesta de la Pascua, era también tiempo de luna llena. Jesús se dirige con los 3 discípulos. Y en el silencio de la ciudad y en el silencio de la noche, mientras la luna llena iluminaba todo Jerusalén, hay algo que le rompe el corazón a Jesús. Y es la agonía de lo que va a vivir. Nadie va a entender el peso del pecado sobre Jesús. ¿Sabes qué iba a suceder ese fin de semana? La ira de Dios, en lugar de descender sobre el pecador, iba a descender sobre Jesucristo. Por eso Él dice: mi alma está muy triste. Jesús pasó el mayor dolor, por eso Él puede entender tu angustia, puede entender tu dificultad, puede entender tu problema, puede entender tu miedo, puede entender tu ansiedad. Porque Él pasó por todo eso. Y yo doy gloria a Dios porque en el Getsemaní, nuestro destino estaba entre un hilo. Allí Jesús tuvo la posibilidad de desistir y de decir al Padre: yo no voy a morir, que el ser humano pueda morir por su pecado.
Jesús tuvo la posibilidad de decir, yo no voy a completar la misión. Pero Jesús allí decidió salvar al ser humano, aún sabiendo que iba a ser indiferente, aún sabiendo que el ser humano lo iba a rechazar. Él decidió cargar la cruz, morir, tomar el lugar del ser humano. Él decidió. Nuestra victoria se confirmó en el Getsemaní. Y en la cruz solamente fue la evidencia pública de que Jesús nos compró, pero la decisión final se tomó en ese huerto, en una noche fría, en una noche oscura, aunque iluminada por la luna llena, donde el corazón de Jesús se partía en pedazos. Y en la Biblia yo encuentro la historia de dos jardines, el jardín del Edén y el jardín del Getsemaní. En el jardín del Edén, el ser humano cayó en pecado. En el jardín del Getsemaní, Jesús cayó de rodillas para levantar al ser humano que había caído. En el jardín del Edén, Eva traicionó a Dios. En el jardín del Getsemaní, Judas traicionó a Cristo. En el jardín del Edén fuimos condenados, pero en el jardín del Getsemaní fuimos restaurados. En el jardín del Edén, el ser humano hizo su propia voluntad. En el jardín del Getsemaní, Jesús dijo, Padre, hágase tu voluntad. En el jardín del Edén se derramaron lágrimas. En el jardín del Getsemaní se derramaron gotas de sangre. En el jardín del Edén fuimos condenados y en el jardín del Getsemaní fuimos salvados. Y ahí está Jesús. Y Él está solo cuando más necesita de sus amigos. Solo que Él conoce cuál es el secreto de la victoria. Y el secreto de la victoria no es tener muchos amigos, es confiar completamente en Dios. Y allí en ese jardín Él derramó su alma delante de Dios y me enseñó que el éxito de la vida no depende de tu capacidad, de tu conocimiento, de tus títulos. El éxito de la vida depende de tus rodillas. ¿Cuánto dependes de Dios? Para Jesús la oración no era algo casual, era un hábito. Por eso yo aprendo de Jesús que aquel que quiere permanecer de pie en los peores momentos tiene que orar, en los mejores momentos y en los peores momentos continuar orando. Porque es allí donde recibimos el poder de Dios. Es allí donde recibimos fortaleza de Dios. Allí Jesús luchó, determinó nuestra salvación, pero lo hizo en oración. Y mientras Jesús oraba, el rocío de aquella noche fresca goteaba de aquellas olivas. Y mientras de la frente de Jesús caía gotas de sangre, la naturaleza lloraba junto a su Creador. Aquella fue la noche más triste de la historia. Después vamos a encontrar el día más triste, que fue aquel viernes cuando Jesús fue crucificado. Jesús me enseñó a colocar mis mayores problemas en las manos de Dios. Mira lo que dice versículo 42. Jesús se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Sabes cómo me conmueve esta oración? Tú sabes que en la oración de Jesús al Padre siempre era Abba Padre, que significa papito. Así como cuando un niñito confía tanto en el papá, le dice, papito, yo confío que tú puedes hacer algo. Papito, yo no quiero beber esta copa. Papito, aparta de mí este sufrimiento. ¿Sabes? Ningún ser humano va a comprender
todo lo que Jesús sufrió. Cuando Jesús le dice al Padre, pase de mí esta copa, lo que le está diciendo es, ¿habrá otra manera de salvar al ser humano? ¿Existirá otra manera sin que yo pueda ir a la cruz? Me da miedo. ¿Es posible que pase esta copa? No la quiero beber. Es muy amarga. Y en su oración solamente escuchó silencio. Pero en el silencio su confianza aumentó y le dijo, está bien, el plan continúa. Porque no va a ser lo que yo quiero, va a ser el plan que diseñamos allá en la eternidad. Yo voy a morir, yo voy a beber la copa amarga, aunque sea difícil, yo voy a aceptar tu voluntad. Hay muchas personas que cuando escuchan el silencio de Dios, dan la espalda a Dios. Jesús, cuando escuchó el silencio del Padre, Él dijo, hágase tu voluntad. Porque la oración no es para chantajear a Dios. La oración no es para decir a Dios, yo quiero esto y quiero que me des. La oración es para confiar en Dios. Aún en el silencio, en la noche más oscura de la vida, confía en Dios. Espere la voluntad de Dios. Por eso Jesús me enseñó a orar. Hágase tu voluntad. La parte más difícil de la oración es hágase tu voluntad. Cuando tú vas a hacer un pedido a Dios, dile, hágase tu voluntad. Si tú quieres curarme, cúrame, pero hágase tu voluntad. Y si tú crees que esta enfermedad es para acercarme a ti, no importa, pero dame fortaleza. Yo no quiero mi voluntad, hágase tu voluntad. Cuán difícil es aceptar la voluntad de Dios, porque la copa es amarga. ¿Cuántas veces cuando vamos a Dios vamos en actitud de órdenes? Señor, sáname. Señor, quiero un milagro. Señor, quiero esto. Señor, quiero lo otro. Y la gente se desespera cuando no escucha respuesta. Y en lugar de aceptar la voluntad de Dios, da la espalda a Dios. Y Jesús me enseñó a aceptar la voluntad. Hágase tu voluntad. Yo escuché una historia hace algún tiempo. Un niñito cristiano de 8 años oraba todos los días porque su padre se convirtiera, porque él era incrédulo hasta el hueso. Oró tanto y su padre nunca se convirtió. Cuando tenía 10 años, un día mientras estaba yendo para la iglesia a adorar a Dios, se tropezó y se partió el pie con un clavo oxidado. Ese clavo oxidado que entró creó una infección. Y después de algunos días fueron para el hospital y el médico le dijo, saben, esto ha formado una gangrena. Pero lo más difícil es lo siguiente, es que el niño tiene diabetes. Y si nosotros cortamos el pie o cortamos la parte herida, nunca va a sanar la herida. ¿Cómo poder entender a Dios? Un niño que está yendo a adorar a Dios, ahora tropieza, tiene el pie herido. Un niño que ora porque su padre se convierta. Los días fueron pasando y él fue empeorando. Toda la iglesia oraba y oraba para que el niño pueda sanar, porque tanto oraba por la familia. Y en lugar de sanar, el niño murió. El padre, cuando su hijo murió, el incrédulo, tomó el teléfono y le llamó al pastor, le dijo, pastor, yo quiero hablar contigo. O yo quiero pedir que vengas a mi casa a visitarme. Y el pastor con mucho miedo se fue en el camino pensando, ¿qué le voy a decir a este hombre? ¿Que Dios no responde las oraciones? ¿Qué le voy a decir a este hombre herido? ¿Dónde está Dios? Él me va a preguntar, ¿por qué Dios no sanó a mi hijo? Si Dios estaba, ¿acaso Dios no sabe que él estaba yendo a la iglesia? ¿Por qué? Y cuando llegó a la casa, él se sorprendió. Porque en lugar de tantas preguntas, el padre le dijo, pastor, yo quiero bautizarme. El pastor se quedó sorprendido y le dijo, ¿pero cómo? Toda la vida tu hijo oró para que te bautices. Y ahora cuando murió quiere bautizarte. Y el padre le dice, sí. ¿Me puede explicar por qué quiere bautizarse? Y el padre le dijo lo siguiente, mire pastor, yo estuve al lado de mi hijo cuando estaba dando el último suspiro de vida. Pastor, yo estaba angustiado, estaba con el corazón desgarrado. Estaba mi vida hecho pedazos en ese momento.
como yo soy incrédulo, por primera vez pedí que Dios haga un milagro. Y Dios no hizo el milagro como yo quería. Pero ¿sabe una cosa? Nunca vi tanta paz en el rostro de alguien que está muriendo como cuando mi hijo me abrazó y me dijo: papito, yo quiero encontrarte en el cielo. Por eso yo estoy aquí para bautizarme. Yo no entiendo la voluntad de Dios, pero sí entiendo que Dios responde las oraciones. ¿Y cuál es la respuesta? La oración es la respuesta para cada problema de la vida. Dios no va a quitar el problema que tienes, pero te va a dar fortaleza para poder llevarla. Probablemente Dios no te sane del cáncer, pero un día te resucitará. Y al momento de descansar tendrás paz y esperanza. Y tendrás consuelo. Y tendrás vida, porque tu vida está en las manos de Dios. Aceptar la voluntad de Dios nunca fue fácil, pero siempre fue lo mejor. Por eso Jesús dice: aquel que hace la voluntad de mi Padre es aquel que se salva. No aquel que me dice: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. No, el que hace la voluntad y el que acepta la voluntad. Y hacer la voluntad de Dios está aquí en la palabra de Dios. Y aceptar la voluntad de Dios es continuar creyendo aun cuando Dios esté en silencio. Aun cuando Dios no te responda a la oración, tú sigues confiando, porque aunque la copa amarga no pasa, Dios te dará la fortaleza porque aceptas la voluntad de Dios. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, tú sabes que estaba rodeado de demonios. Y demonios decían: no vayas a la cruz, no vale la pena, te van a rechazar. ¿Por qué insistes? Desiste. Y en la mayor agonía apareció un ángel que vino del cielo. Pero el ángel que vino del cielo no vino para quitar la amarga copa que Jesús tenía que pasar. ¿Sabes para qué vino el ángel? Para fortalecer. Y gloria a Dios por eso. Porque eso es lo que hace Dios contigo cuando pasas por tu Getsemaní, cuando pasas por el divorcio, cuando pasas por el fracaso, cuando pasas por la soledad, cuando pasas por la enfermedad, cuando pasas por el duelo, cuando pasas por el desempleo, cuando pasas por la ruina, cuando pasas por la mayor desgracia de tu vida. Nunca estás solo, porque todos tenemos un Getsemaní, pero también todos tenemos un ángel que está a nuestro lado. Y la promesa de Dios es: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Y sabes para qué vino el ángel? Para decirle a Jesús así: anda a la cruz, vale la pena. ¿Y sabes por qué vale la pena? Porque Jesús te vio a ti. Tú que estás ahí escuchando este programa por radio, tú que estás viendo por Facebook, por YouTube, por televisión, Jesús te vio y dice: valió la pena, va a valer la pena que yo sufra, porque Él me va a aceptar. Por eso yo pregunto: ¿tú serás capaz de poder rechazar tanto amor? Y después de orar, Jesús fue a enfrentar las dificultades con total serenidad, porque su angustia fue reemplazado por paz. Él subió a la cruz, entregó su vida con total serenidad. ¿Y sabes por qué? Porque eso hace la oración. Nunca te olvides que si Dios no calma las tormentas, calma tu corazón, pero nunca te deja solo. Por eso es que cuando Jesús salió del Getsemaní, con serenidad dijo: ¿a quién buscan? Un ángel se colocó allí. La gente cayó y le dijeron: buscamos a Jesús. Y Jesús le dice: yo soy. Aquel mismo que dijo: yo soy a Moisés allí en el desierto, ahora estaba diciendo: yo soy. Ahí aparece Pedro queriendo defender a Jesús y le dice: Pedro, no lo hagas. Si yo quiero, mi Padre enviaré a tantos ángeles aquí. Yo estoy entregando mi vida, yo me estoy dando para salvar a la humanidad. Yo estoy entregándome. Aquel fue el día más memorable de la historia. En el nombre de Dios te digo: todos pasamos por crisis y todos pasamos por algún Getsemaní en nuestra vida. Y aunque no entienda la respuesta de Dios, quiero que sepas que Dios nunca te abandona, Dios te ama. Dios siempre está a tu lado. Yo quiero contarte la historia de Weimar.
o Weimar. ¿Sabes que Weimar comenzó a colportar? Colportaje en la iglesia adventista es un grupo de personas que dedican su tiempo para poder vender literatura, y esa literatura es de esperanza, de ayuda. Y él comenzó a colportar sin ser adventista, porque ahí se sentía que algo hacía en su vida de bien, que le ayudaba, que podía tener una familia. Y nunca supo aquel líder de colportaje que Weimar era huérfano. Un día, cuando él decidió ser bautizado, después de haber trabajado ya para la salvación de muchas personas, decidió ser bautizado, y cuando fueron a tomarle sus datos le dijeron: ¿cuál es el nombre de tu papá? Y Weimar dijo: no tengo papá. ¿Cuál es el nombre de tu mamá? No tengo mamá. Toda la vida creció en un orfanato. Por eso cuando llegó a la iglesia sintió que es familia. Y cuando aceptó a Cristo, él dice: ahora voy a ser hijo de Dios. Y no importa la circunstancia en la cual yo viví, Cristo siempre estuvo en mi vida. Y hoy Weimar está entrando a este tanque bautismal para nacer como hijo de Dios. Weimar, ya sufriste mucho en la vida, a tu corta edad. Ya pasaste por un largo Getsemaní. Probablemente nunca entendiste el porqué de todo lo que te pasó. Mas no importa. En el silencio, tú decides confiar en Dios. Por eso hoy decides entregarle tu vida a Jesús, para perdón de tus pecados, para que tu nombre se escriba en el libro de la vida y tengas una nueva vida en Cristo Jesús. Formes parte de esta familia espiritual que espera a Jesús. Pastor Mario Zurita y yo te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sabes, todos en la vida pasamos por nuestro Getsemaní, por aquellas cosas inexplicables. Mas cuando uno aprende a aceptar la voluntad de Dios, simplemente se rinde. Que Dios te bendiga, Weimar, en este nuevo comienzo al lado de Jesús. Mira, ahora tú tienes una nueva familia en todo el mundo. Y ahora tú eres un hijo de Dios. Bienvenido a formar parte de esta familia. ¿Cuál es tu Getsemaní? Hoy te suplico que tú puedas aprender que la victoria viene por oración y sumisión. ¿Estás ahí en un hospital sufriendo? ¿Estás sufriendo la mayor injusticia de tu vida? ¿Te sientes abandonado por todos? ¿Te sientes rechazado por los demás? Jesús entiende tu dolor porque Él pasó angustia en su corazón. Pero quiero que sepas que hoy los brazos de Jesús se abren para decirte: hijo, yo te amo. Y en tu Getsemaní, mientras tú lloras, mientras tú agonizas porque has perdido un ser querido, porque fracasaste, porque ya no sabes más qué hacer en la vida, porque ya te equivocaste demasiado, sufriste, pero aún así confiaste, quiero que sepas que yo nunca te abandoné, nunca te dejé. Yo siempre estuve a tu lado. Cuando la gente se burlaba de ti, cuando tus padres te abandonaron, cuando tus hijos te abandonaron en un asilo, cuando te llevaron a la cárcel injustamente, en tu mayor soledad de la vida, cuando intentaste quitarte la vida, yo estuve a tu lado sufriendo. Ahora la pregunta es: ¿tú serás capaz de rechazar un amor tan grande como el de Jesús? ¿Tú serás capaz de poder cerrar la puerta de la vida a Jesús? Jesús quiere transformarte, pero Él no puede obligarte. No permitas que todo este sacrificio sea en vano. Dios no desistió de ti. Dios se fue hasta el final. Jesús se fue hasta el final porque vio tu rostro, vio tu corazón, vio tu entrega, vio tu dolor, pero también vio tu confianza, vio tu fe. Haz que el sacrificio de Jesús valga la pena. Y así como Jesús te dice te amo, tú también hoy puedes decirle te amo
No con palabras, dilo con actitudes. Por eso entrégate a Jesús. Allí donde tú estás, yo quiero que tú hoy aceptes nacer de nuevo para el reino de los cielos. Lo hagas a través del bautismo, de un nuevo nacimiento. Si tú todavía recién estás conociendo la Biblia, a partir de hoy comienza a conocer más de Jesús solicitando un curso bíblico. Pero si tú ya estás estudiando la Biblia, hoy te invito a tomar una decisión. La decisión de decir a Jesús: Señor, si tú no desististe de mí, si tú me amaste tanto hasta el final, yo me entrego, yo me rindo, porque sé que tú nunca me vas a abandonar. Y aun cuando haya silencio, yo seguiré confiando en ti, aceptando tu voluntad. Estás escuchándome por la radio, estás viendo por TV, estás en las redes sociales. Si estás en las redes sociales, escribe aquí: yo acepto ser bautizado. Yo acepto entregarme a Jesús. Personas van a este momento a responder tu decisión. Y voy a hablar para aquel que está sufriendo. ¿Hasta cuándo vas a insistir en estar lejos de Dios? El dolor ya te quebrantó. Te sientes solo. Planificaste muchas veces hasta quitarte la vida. Sientes que estás en un túnel sin salida. ¿Acaso no ves que la mano de Dios se extiende? ¿Acaso no sabes que Dios te ama? La vida es difícil. La vida es frágil. Nos quebramos fácilmente. Por eso hoy acepta a Jesús. Porque Él es tu fortaleza. Porque Él es tu única esperanza. No te quedes en el rechazo ni en la indiferencia. Acepta a Cristo. Entrégate a Él, ríndete a Él. Oh, cuán difícil es a veces caminar. En aquellos momentos difíciles en la vida, cuando todo nos sale mal. Pero en la noche más oscura de tu vida, tú siempre tendrás un lugar donde correr. Siempre tendrás un lugar a donde ir. Y es a los brazos de Jesús, para encontrar paz, para encontrar consuelo, para encontrar esperanza. Por eso, en el nombre de Dios, allí tú que estás en una iglesia, tú que estás en un centro, si hoy dices: yo quiero rendirme a Jesús, levántate en el nombre de Dios donde estás y ven cargando tu propio Getsemaní, tu propio dolor. Ven hacia adelante. Hay personas que van a recibirte. Y dile: yo me entrego a Jesús. Pero ven, sal. Tú que estás frente a una pantalla, ponte en pie y acércate a la pantalla. Juntos vamos a hacer nuestra entrega a Dios. Tú que estás escuchando por la radio, haz una oración en este momento y escríbenos, envíanos un mensaje a este número de WhatsApp diciendo: yo me entrego, porque la vida, por más difícil que sea, yo sé a dónde ir. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero que Dios siempre esté a mi lado. Mientras mi esposa Kay le está cantando, yo espero tu decisión. Y yo estoy aquí con el WhatsApp abierto para poder recibir la primera persona que hoy dice: yo acepto entregarme a Cristo. No rechaces su amor. Mientras mi esposa canta, yo estaré orando por ti. Caminar en los momentos en que todo sale mal, pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. Oh, cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida, pero te puedo contemplar en tu madero en soledad y me consuela saber que has estado en mi lugar.
para continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Oh, cuán difícil es a veces caminar en los momentos en que todo sale mal. Pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. Oh, cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida. Pero te puedo contemplar en tu madero en soledad, y me consuela saber que has estado en mi lugar. Aunque no merezco tu amor, tú me das, y no me pides nada a cambio en tu lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. No existe un lugar en esta tierra, por más oscuro que sea, donde no puedas pronunciar el nombre de Jesús. Él es tu fortaleza, Él es tu esperanza. ¿Sabes qué cosa me duele imaginar? Que Jesús abre los brazos para recibirte y tú solo le das de espalda. Jesús un día en el Getsemaní determinó tu salvación. Para salvarte no importa cuán miserable seas, no importa cuán lejos hayas ido, siempre hay un camino de regreso a los brazos de Papito. Y ese Padre, tu Creador y tu Salvador, todos los días te está llamando. ¿Por qué insistes en cargar la culpa cuando Cristo ya cargó la culpa en el Getsemaní? ¿Por qué no confiesas tus pecados? ¿Por qué no te arrepientes de corazón? ¿Por qué no vas a la presencia de Jesús y le dices: Papito, aquí estoy aceptando tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? Yo quiero ser una nueva criatura. Yo quiero bautizarme. Yo quiero nacer en el reino de los cielos. Por eso toma tu decisión. Coloca aquí: yo acepto ser bautizado. Pero no permitas que el tiempo pase y tú sigas quebrado en la vida. ¿Ya tomaste la decisión? Ora conmigo. Querido Dios, nos entregamos a ti aún con el corazón hecho pedazos, aún con la vida quebrantada, aún cuando nuestro camino es difícil. Te reconocemos como nuestro Salvador y a partir de hoy queremos nacer de nuevo, caminar en tus caminos, hacer tu voluntad y aceptar tu voluntad en nuestra vida. Nos entregamos a ti y así como tú nos amaste con tanto amor, acepta nuestra entrega hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Yo te espero mañana en este mismo lugar. Bendiciones.